Queridos estudiantes, muy buenos días. En el siguiente video te vamos a dar las pautas de cómo vamos a analizar la obra Paco Yunque, escrita por César Abraham Vallejo Mendoza. Comenzamos. Para realizar el análisis de la obra vamos a tener en cuenta varios aspectos, y uno de estos aspectos es la biografía del autor. La biografía del autor es la historia de la vida de una persona, narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, así como todo cuanto de significativo pueda interesar de la misma persona, su momento histórico y su producción literaria. Aquí tenemos los cuentos, los poemas y todas las obras literarias escritas por el autor. A continuación presentamos el argumento. El argumento es el relato de los principales acontecimientos y acciones que ocurren ordenados cronológicamente. Debe abarcar la estructura narrativa, es decir, el inicio, el nudo y el desenlace. Se debe elaborar con sus propias palabras, por lo cual reflejará el estilo del narrador. Los personajes son las personas o los seres conscientes de cualquier tipo que existen dentro del universo de la obra. Además de personas, se hace referencia, por cierto, a cualquier otro tipo de ser vivo, incluyendo animales y dioses, sin incluir objetos inanimados a los que se da vida. Podemos dividir a los personajes en principales y secundarios. Personajes principales suelen ser los protagonistas y antagonistas, o sea, los buenos y los malos de la historia. Son quienes movilizan las fuerzas dentro del relato. Personajes secundarios o terciarios intervienen solo ocasionalmente en los eventos relatados. El tema. Cada autor tiene un tema que tratar y a partir del análisis nosotros estaremos en capacidad de poderlo reconocer y especificar. Los temas regularmente pueden ser la discriminación, la injusticia, el amor, la guerra, el odio, la explotación económica, etc. El espacio es el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos narrados. ¿Dónde ocurrieron los hechos? El espacio puede ser genérico, que es el espacio amplio, el continente, el país, la ciudad o región donde se lleva a cabo las acciones en la obra literaria, mientras que el espacio específico es el que el narrador da mayor importancia y describe en detalle. Los comentarios son apreciaciones que el lector tiene acerca de la obra. La crítica literaria se encarga de explicar, clasificar, analizar y juzgar una obra. Es decir, el lector no siempre va a estar de acuerdo con lo que escribe el autor. Así que aquí en este espacio puedes criticar al autor de la obra. La base principal del análisis literario es nuestra propia visión de la lectura, nuestro comentario personal, que nos va a permitir poner en perspectiva nuestro punto de vista desde varios ángulos. Tipo de narrador. Identifica el tipo de narrador que puede ser. Narrador protagonista. Es el que cuenta en primera persona su propia historia. Es el personaje principal. Por ejemplo, el narrador protagonista podría decir: llegué muy temprano, mientras el sol empezaba a emitir sus primeros rayos, cuando de pronto pude ver entre las hierbas una gran serpiente. Corrí hacia la casa y avisé a mi padre. Si se dan cuenta, el narrador protagonista es el que cuenta la historia. El narrador testigo es el que cuenta algo que vio
o escuchó. Por ejemplo, podría decir: estaba la mariposa sentada en una rama, mientras el gusano la veía con angustia. El narrador omnisciente es aquel que sabe lo que va a ocurrir, conoce completamente el mundo narrado. El narrador omnisciente es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, es el que conoce incluso los pensamientos y sentimientos de los personajes del texto. Una vez que ya hemos conocido estos conceptos y los pasos para poder hacer el análisis de la obra, ¿cuál va a ser el producto? Vas a extraer de la obra Paco Yunque la biografía del autor, el argumento, los personajes, el tema, el espacio, los comentarios y el tipo de narrador que escribe esta importante obra. Cuando hayas extraído todo esto, vas a realizar un organizador gráfico o una infografía y lo vas a exponer. Lo puedes presentar hasta el día jueves de la próxima semana. Muchísimas gracias.